Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, estamos acá en el contexto del Congreso del Asado de 100 más 1 y estamos con una invitada internacional, una amiga personal y la verdad que es un gusto tener a la doctora Bruna Ventura con nosotros en esta charla de los disertantes extranjeros. La doctora Bruna es coordinadora del curso de especialización en oftalmología de la Fundación Altino Ventura en Recife, Brasil. Es presidente actual de la LACSA R Joven. Es editora en jefe de Oftalmología en Foco, que es la revista científica del BRASCARS, y es editora de la revista Journal of Cataract and Refractive Surgery del ASCRS. Así que, Bruna, es un gusto tenerte acá con nosotros y bueno, estamos muy atentos a tu charla que va a comenzar. Muchísimas gracias, Manuel. Es un gusto estar un año más presentando en el Congreso de la Sociedad Argentina de Oftalmología. Una lástima que este año aún estoy lejos de virtual, pero quizás el próximo año estaremos ahí juntos todos. Voy a hablar de un tema en catarata pediátrica que a mí me encanta y por coincidencia en los últimos años he cogido muchos pacientes en este escenario que vamos a hablar aquí y que quisiera traer para ustedes para discusión y para enseñarles algunos puntos que yo pienso son claves en este escenario que vamos a hablar. Entonces, voy a empezar la discusión hablando de un caso específico que era de una niña de 7 meses que vino para mí, llegó con un diagnóstico ya de microcórnea y una catarata congénita en su ojo directo. Cuando yo la examiné, yo vi que ella tenía una percepción luminosa en este ojo derecho y bajo sedación vi que tenía un diámetro anteroposterior más pequeño que el ojo izquierdo, un diámetro horizontal de la córnea también más pequeño que el ojo izquierdo, una presión intraocular normal, acuérdense, es una niña que está bajo sedación, y a la inspección yo veía eso, entonces es una niña que tiene una córnea más pequeña que el normal para su edad, la pupila no dilataba mucho, tenía una mala dilatación y tenía esta catarata que preclude, impede el desarrollo visual adecuado de esta niña. El ojo izquierdo tenía un cristalino transparente. Entonces, aquí, cuando empecé la cirugía de esta niña, aquí estamos viendo, empecé con mi técnica rutinaria, que es haciendo una incisión límbica posterior, biparacentesis, tingí la cápsula anterior con azul de tripán y luego seguí a poner los retractores irianos para facilitar la visualización del cristalino y toda la cirugía. En pacientes niños y adultos, cuando veo que tienen una mala dilatación, intento dilatar con gotas antes de la cirugía y no logro la dilatación, mi próximo paso es coger un Q-tip y poner, por ejemplo, midriacil de un lado del Q-tip y hacer como que llamamos cotonete en portugués, no sé si se llaman cotonete en español, pero hago como una masaje perilímbica primero con tropicamida, después el masaje perilímbico con fenilefrina. En general, si el paciente tiene una mala dilatación limítrofe, entonces más o menos ahí 4 milímetros, 4,5 milímetros, a veces 3,5 milímetros, logras una dilatación suficiente con esta medida clínica a punto de no necesitar poner retractores de iris. Sabemos que en niños es muy importante evitarnos al máximo tocar el iris, entonces si logramos evitar la necesidad de poner retractores mejor, pero en este caso intenté esta medida clínica y no hubo suceso, entonces no había cómo hacer una cirugía con esta pupila que tenía al comienzo del caso de manera segura. Entonces era importante ampliar esta iris, esta pupila para que mejorara la visualización de las estructuras y siguiéramos con la cirugía. Y cuando hice eso, mira, vi que además de microcórnea, catarata, tiene una microesferofaquia. Miren, fíjense aquí el ecuador del cristalino del saco capsular. Y luego sabía entonces que estaba ahí con una microesferofaquia también. Ahí ven que tiene más o menos 7 milímetros de saco capsular.
Intenté empezar la Rexis con mi cistítomo y fíjense cómo hace mucho estrés en la zónula cuando intento empezar mi Rexis de la manera que normalmente lo hago con el cistítomo. Entonces aquí vemos la zónula siendo más estresada. Entonces yo decidí hacer la capsotomía anterior con el Easy Rexis, que es un cauterio de radiofrecuencia que utilizo de rutina en casos, por ejemplo, para hacer la capsotomía posterior, para hacer la capsulotomía anterior o posterior en el escenario de fibrosis, pero es muy raro utilizarlo para hacer una capsulorexis anterior o una capsulotomía anterior cuando no hay fibrosis. En este caso yo lo utilicé porque cuando intenté abrir el saco capsular con el cistítomo para continuar la rexis con la utrata, que es como en general hago la capsulotomía anterior, la capsulorexis anterior en niños, vieron cómo hacía mucha tensión en la zónula, que los pacientes con microesferofagia tienen una zonulopatía. Entonces decidí utilizar el cauterio de radiofrecuencia y así hacer la capsotomía anterior sin estresar la zónula. Aquí estoy continuando la cirugía, haciendo la aspiración de la catarata, que es blanda. Esta niña tiene esta placa de fibrosis en la cápsula posterior. Entonces aquí sigo con el cauterio de radiofrecuencia, haciendo la capsulorexis posterior, que es mi rutina, utilizar el cauterio de radiofrecuencia para la cápsula posterior con o sin fibrosis. Aquí siguiendo con la vitrectomía anterior, entonces en pacientes más pequeños que 5 años, yo en general hago la capsotomía posterior y la vitrectomía anterior. En esta niña, mismo si tuviera más de esta edad, sería necesario abrir la cápsula posterior. Si ella dejara conear, perfecto. Si no, abriendo cirúrgicamente con la capsulotomía posterior y la vitrectomía anterior. Entonces aquí ya tenemos un eje visual bien translúcido. Entonces, en este momento podríamos parar la cirugía. Ella tiene un buen reflejo rojo, ya puede desarrollar esta visión. Podríamos dejarla afáquica, pero lo que nosotros hacemos aquí, esta técnica que fue desarrollada por mi padre, de amputar parcialmente ambos los ápticos de este lente de 3 piezas. Esta es una lente de Alcon que se llama Type 7, es un lente que tiene 5,5 milímetros de óptica, y entonces voy a partir o amputar parcialmente los dos ápticos para que este lente de 3 piezas que tiene 12,5 milímetros de diámetro de áptico a áptico caiba en este saco capsular que es más pequeño. Entonces aquí estoy cortando uno de los ápticos y para eso utilizo la tijera de conjuntiva. Corté parte de los dos ápticos y aquí voy a seguir con la implantación de este lente. Utilizo tijeras para poner, tijeras no, pinzas doblables para inserir este lente de manera muy controlada en el saco capsular. A medida que yo implanté este primero áptico o parte del áptico, vamos a llamar así, ya lo posicioné en el saco capsular. Si es un caso más difícil y no logras hacerlo de primera, puedes posicionar este áptico a medida que vas movimentando este lente de manera muy delicada, muy sutil, muy gentil, para que se quede dentro del saco capsular. Luego, con movimientos muy sutiles también posicionas la óptica del lente en el saco capsular y aquí en este momento tenía este primero áptico dentro del saco capsular, la óptica dentro del saco capsular, pero este segundo áptico fuera del saco capsular. Entonces ahora voy con un instrumento por la paracentesis de manera muy delicada. Fíjense que no estoy rotacionando el lente, es solamente poniéndole dentro este segundo áptico dentro del saco capsular. Y aquí quitando los retractores irianos y vemos aquí ya casi al final de la cirugía un muy buen reflejo rojo. Fíjense que yo cerro todas las incisiones, hasta las pequeñas, las paracentesis para poner los retractores irianos con Vicryl 10 ceros para dar más estabilidad y seguridad para este niño en el postoperatorio. Al final de la cirugía aquí puse una burbuja de aire con triamcinolona
en la cámara anterior para ayudar en la modulación de la inflamación. Estoy inyectando triamcinolona también subtenoniana y van a ver también dexametasona subconjuntival. Quería decir algunos puntos en este último momento de la cirugía que es importante mencionar. Entonces, la técnica de rutina al final de la cirugía de catarata pediátrica para inyectar la triamcinolona en la cámara anterior en estos niños es cerrar la pupila con un, por ejemplo, carbacol y luego llenar la cámara anterior con una burbuja de aire única y después inyectar la triamcinolona. Aquí yo no cerré la pupila con un carbacol, un miostat, porque esta paciente tenía dificultad en dilatación. Entonces yo no quise inyectar un medicamento que iba a cerrar su pupila y luego ella tendría dificultad de hacer en el postoperatorio el movimiento, que es muy importante, de la pupila con midriáticos para disminuir la chance de tener sinequias posteriores. No quisiera que ella hiciera una sinequia posterior con una iris que es poco móvil y en miosis. Entonces, por eso no cerré esta pupila como es nuestra rutina. Como no cerré la pupila, no puse una burbuja de aire del tamaño que en general ponemos, que es llenando toda la cámara anterior, y decidí hacer esta modificación en nuestra técnica de rutina. Además de eso, como tuvo manipulación del iris en el momento intraoperatorio, yo decidí hacer la inyección de la triamcinolona subtenoniana, que tampoco es nuestra rutina en todos los casos, con el objetivo de esta niña tener más dosis de esteroides y ahí tener una modulación más efectiva en relación a su inflamación. ¿Cómo calcular el lente? En este caso y en los niños que operamos aquí utilizamos esta tabla que fue desarrollada por mi padre desde 99, él la utiliza y estamos a publicar un trabajo ahora bien interesante sobre los resultados con esta hipocorrección. En breve van a ver, pero ¿cómo hacemos y cómo utilizamos esta tabla? Siempre recibo preguntas de colegas de todos lados preguntando cómo hacemos la hipocorrección, cómo funciona la tabla. Entonces, de manera, es muy sencilla. Entonces, aquí tenemos la edad del paciente en el momento de la cirugía y la cantidad de hipocorrección que hacemos. Entonces, por ejemplo, si es un niño que tiene 6 meses de edad, haces la biometría y nuestra rutina es hacer la keratometría con un keratómetro portátil bajo anestesia y la biometría también bajo anestesia, la medición del diámetro axial, en todas las medidas que necesitamos para hacer el cálculo biométrico, siempre bajo anestesia, excepto en los casos de niños que son más grandes y que colaboran, por ejemplo, con el IOL Master. Pero si no colaboran con una biometría óptica, nuestra rutina es hacer estas mediciones bajo anestesia inmediatamente antes de empezarnos la cirugía. Utilizamos de rutina la fórmula Holiday 1 para hacer el cálculo de estos lentes. Entonces, hice las medidas de esta niña, tenía, vamos a decir que la biometría con la Holiday 1 sugería que pusiéramos un lente más 30 dioptrías. Como ella tenía ahí alrededor de 6 meses, íbamos a hacer una hipocorrección de 7 dioptrías, entonces en vez de poner un lente de más 30, pondríamos un lente de más 23 dioptrías. No significa que esta niña va a quedarse con 7 dioptrías de hipermetropía. Esta hipocorrección es en el plano del lente. Ella va a quedarse con una hipermetropía que va a disminuir con la edad, esta es la idea, pero no es tanto cuanto 7 dioptrías. Entonces, y la idea va, por trás de esta tabla es que se quede con hemetropía, el menor grado residual para lejos cuando cumpla cerca ahí de 4 años de edad y ya esté en la escuela. Algunos detalles importantes que ya empecé a mencionar antes y quisiera fijarme un poco más en casos así para tener un suceso quirúrgico. Es muy, muy importante
en el protocolo de corticoide. Nuestro protocolo de rutina incluye triamcinolona intracameral, dexametasona subconjuntival y prednisolona tópica, que empezamos a cada 3 horas y disminuimos en 6 semanas. En esta paciente específica, asocié la triamcinolona subtenoniana para ayudar a modular mejor esta inflamación que tiende a ser mayor ya que tuvimos la manipulación del iris con los retractores irianos. Siempre que inyecto triamcinolona, asociamos una dorzolamida por 30 días para evitar cualquier hipertensión ocular en el posoperatorio inicial. Y ya tenemos muchos trabajos a largo plazo enseñando que no hay un aumento de presión después en estos niños, después de la interrupción de la dorzolamida después de 30 días. También muy importante asociar un midriático en estos casos para que la pupila no siga en miosis y no haga una sinequia posterior en miosis. Entonces es importante que tengamos ahí una movilidad pupilar y los midriáticos entran ayudando mucho durante los primeros 15 días. Esta es la niña una semana después de la cirugía. Vemos que es un ojo calmado, una pupila centrada, redonda, tiene un poquito de hemorragia subconjuntival aquí, pero un ojo muy bien controlado en relación a inflamación. Llegó recientemente, 2 años después de la cirugía, con la lente estable, centrada, un eje visual libre, un reflejo rojo muy bueno, una refracción ahí de +3, -2 a 165. Desafortunadamente, a pesar de anatómicamente ella está perfecta, buenísima, ella es de una otra ciudad y tiene mucha dificultad de acompañar con el oftalmopediatra y hacer el tratamiento de ambliopia. Entonces, necesita todavía hacer el tratamiento adecuado para que tenga el gaño visual que es compatible con la anatomía que tiene hoy en este ojo. Algunos puntos que quisiera mencionar para finalizarnos es que la cirugía de catarata pediátrica no es un resultado de un solo momento, entonces, por ejemplo, solo el momento intraoperatorio, no, es una suma de muchos puntos, muchas piezas entrando ahí y muy importantes para que tengamos suceso en cada paciente. Entonces, cada paso de la cirugía es importante, cada ajuste necesario para pacientes específicos. Entonces, si es un paciente que no dilata bien, si es un paciente que tiene, por ejemplo, persistencia de vasculatura fetal, si es un paciente que tiene microcórnea, subluxación del cristalino, en fin, hay muchos escenarios distintos y es muy importante hacernos los ajustes de técnica necesarios para cada paciente, además de saber manejar adecuadamente el postoperatorio en relación a inflamación, a modulación de inflamación, a tratamiento de ambliopía y estimulación visual. Muy, muy importante estar todo eso junto para el suceso, no solamente anatómico, pero principalmente visual. En relación a microesferofaquia, esta foto de uno de mis pacientes me encanta. Esta foto en que vemos la microesferofaquia, quiero fijar para terminar algunos puntos. Entonces, en microesferofaquia, ¿cuándo que considero la solución de implantar un lente con ambos los ápticos parcialmente amputados? Es muy importante tener unos 2 puntos, fijarnos en 2 particularidades. Primero, que el saco capsular del paciente sea por lo menos del tamaño de la óptica del lente y el punto 2, que la facodonesis sea ausente o mínima en el preoperatorio. Entonces, no estoy hablando del escenario del paciente de microesferofaquia con 10, 18, 20 años, 25 años, que viene con un cristalino ya totalmente sin estabilidad, una facodonesis importantísima, a veces el cristalino luxado. Entonces, eso es totalmente distinto de estos niños cuando cogemos estos diagnósticos de manera muy temprana, en general cuando la microesferofaquia está asociada a catarata pediátrica, y logramos identificar el paciente con poquísimos meses o en los primeros años de vida. Lo que vemos es que el cristalino todavía tiene una estabilidad importante, una estabilidad muy presente,
una facodonesis mínima o ausente, y este es el momento de intervenirnos y todavía lograr implantar un lente de manera segura y que se queda estable a lo largo del tiempo. Entonces, esta paciente tiene 2 años de postoperatorio, pero tenemos muchos pacientes ya operados con esta técnica a más tiempo y todos siguen con lentes estables. Muy importante, como en toda catarata pediátrica, tener el tratamiento adecuado de la ambliopía y de estimulación visual para el desarrollo de la visión. Entonces, estos son los puntos que quisiera llamar como atención aquí en el final de esta charla. Es siempre importante mencionar que amputamos parcialmente las dos ápticas, pero dejamos el coto, parte del áptico, de los dos lados ahí, porque serán importantes para mantener este lente estable en el saco capsular centrado y de manera a no quedar movimentándose y estar de manera muy estable a lo largo de los años después de la cirugía. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. De verdad es un gusto participar con ustedes del Congreso Argentino. Felicitaciones por el centenario más 1 año. Entonces yo estaba aquí presente en el centenario el año pasado y es un gusto y un honor estar de nuevo aquí con ustedes este año. Muchísimas gracias, Mano, por la invitación. Es de verdad Gracias. un gusto estar con ustedes. No, la verdad que muy buena tu charla y algunas preguntas. Cuando amputás la lente, ¿siempre la amputan ahí dejando apenas un poco de áptica o han amputado, han modificado con el tiempo eso? O porque ahí vi que lo amputabas muy sobre, casi llegando al inicio, al origen de la áptica. Sí, si tenéis una microesferofaquia que no es tan extrema como este caso, puedes amputar menos. Claro. Pero mi dica, mi perla es, a veces tenéis miedo de amputar y ahí va a quedarse súper corta y luego al comienzo en general lo que ocurre es amputas menos de lo que necesitas. Y luego cuando implantas en el ojo ves que idealmente tendrías amputado un poco más. Entonces, mi sugerencia es, ponga lente sobre la córnea, como yo hice en el video quirúrgico, y Claro. luego tenéis una buena noción de cuánto de áptico necesitáis amputar. Y una otra dica es que haciendo así, ya sabes, a veces el paciente tiene una microesferofaquia y la distancia del saco capsular, el tamaño del saco capsular en un meridiano es distinto de el otro. Entonces ya haces este planeamiento poniendo el lente sobre la córnea, cómo vas a querer que ella se quede dentro del ojo para que ya amputes llevando en consideración este diámetro que va a ser importante al final. Está bien. Y muy bueno, siempre lo pones con pinzas el lente, siempre con pinza Siempre. y apuntás a que la primera porción ya insertarlo en el bag. Ya apuntás Sí, eso, siempre con pinzas para que porque es estés controlado, lo sí, más controlado posible. Es importante fijarnos que es un ojo de un bebé, que en general ya es súper, no tiene una tensión normal de un adulto, ya está vitrectomizado, tiene una capsulotomía posterior abierta. Entonces, todo es muy cerca, ya es un ojo en mm, general más pequeño que los cirujanos de catarata de adultos están acostumbrados. Entonces, los movimientos son muy precisos. Y luego, si no logras al poner, por eso todo es que es importante la cuestión de las pinzas. No me gusta la idea del inyector en mm, este escenario. Pero cuando estás implantando el lente, si la primera áptica no te queda ya en el bag, no es una preocupación. Es mejor que se quede en la cámara anterior y mm. luego logras posicionarla de manera muy controlada, llenas con viscoelástico y luego de manera muy calmada la posicionas en el bag. Entonces, si logras de primero, perfecto, pero si no, dejas esta lente abrir de manera controlada, segura, en la cámara anterior y luego la posicionas por la paracentesis. Siempre en estos tipos de pacientes utilizás lentes de 3 piezas. Siempre, siempre. ¿Han utilizado alguna vez algún monopieza? También No he cortándolo. utilizado de monopieza porque estos pacientes
en estos pacientes no implanto anillos endocapsulares. No sé ahí en Argentina, pero aquí en Brasil el más pequeño que logramos es el 1012, que es muy grande para estos sacos que son muy pequeños. Entonces, lo que ocurre si implantas un anillo en estos sacos, se queda extremadamente distendido y como no implanto el anillo, cuando implantamos un lente de monopieza, puede ser que con el tiempo haya una Hace contracción una contracción. capsular. Sí, entonces estos lentes de 3 piezas, por más que amputamos parcialmente las dos ópticas, pero la óptica de este lente tiene una rigidez más grande que de monopieza en general y no tienes, como ya amputaste los ópticos, no tenéis el riesgo de los ópticos irem para la pupila o el eje visual. Otra de las cosas que vos mostraste ahí que es muy interesante es el cálculo de la lente. Esto lo ideó, ya lo empezó tu papá, Marcelo, ¿no? En el año 99 lo empezó. 99. Y esto lo van a publicar ahora con resultados de Él seguimiento ya con varios años. publicó, él ya publicó algunas veces, pero ahora el trabajo que estamos haciendo es comparando, utilizando esta fórmula de hipocorrección y comparando las distintas fórmulas. Entonces, nosotros hemos utilizado la Holiday 1 durante mucho tiempo, desde que el protocolo fue lanzado, y ahora recién decimos, ¿sabes qué? Estamos en un momento que vamos a fijar si hay algo mejor, algunos no hay un consenso, distintos trabajos enseñan distintas fórmulas como mejores. Y el resultado de este estudio, que ahí sí estamos para publicar, enseñó que tanto la fórmula Holiday 1 como la SRKT en esta población de niños en catarata pediátrica son muy buenas, las dos fórmulas. Y otra de las cosas muy interesantes que mostraste es el aparatito ese de radiofrecuencia para hacer la Rexis, que es muy... Y el tip que vos decís, que eso se usan en Rexis, o sea, en cápsulas fibróticas o que tenés algún, ahí como mostrabas, que tenías un movimiento, que tenías un estrés onular cuando vos intentabas, está muy bueno porque eso de una sola pasada se abre, ¿no? Sí, es impresionante. Cuando las personas ven este aparato, muchas se preguntan como, ay, ¿por qué no la utilizamos de rutina como que para todos los pacientes, que es casi mágica? Claro. Es importante decir que el cauterio de radiofrecuencia en la capsotomía anterior fragiliza un poco esta capsotomía anterior. Entonces, es cuando salió los primeros femtos para catarata y comparábamos la Rexis hecha por el femto versus la Utrata, la Rexis hecha por la Utrata es más resistente. Entonces, este aparato de radiofrecuencia no viene a sustituir, por ejemplo, la Utrata, pero en estos casos, por ejemplo, vieron, yo con un cistite ya estaba estresando demasiado. Entonces, este aparato ahí, perfecto. Cuando tenemos bandas de fibrosis o placas de fibrosis muy densas, logras cortar a través de estas placas de fibrosis, que sería muy difícil hacer una Rexis, una capsotomía redonda, circular, de manera controlada en estos escenarios. Entonces, este aparato ayuda muchísimo en estos casos que son em cenários bem específicos Sí, de catarata pediátrica, catarata traumática, sí. y funciona súper bien. Y vos dijiste antes que en general cuando no hay una fibrosis en la cápsula posterior, vos haces la capsulotomía posterior con el mismo vitrectomo. Entrás Sí, y ya lo haces. no, con el cauterio de radiofrecuencia. Ah, Este que enseñé es interesante que él fragiliza de manera interesante la cápsula anterior más que la cápsula posterior. Entonces, mi ah, rutina, una catarata pediátrica, sí. bajo 5 años, es utrata, cistítima con utrata para la rexis anterior y luego anillo endocapsular en todos los casos, excepto si hay algún defecto ya en la cápsula o fibrosis. Entonces, anillo, capsulotomía posterior con el cauterio de radiofrecuencia y vitrectomía anterior. Y mismo con un anillo de tensión endocapsular, hago la rexis posterior con este aparato y está todo tranquilo. Pero cuando utilizo en casos, por ejemplo, en este, que utilicé el cauterio de radiofrecuencia en la capsotomía anterior, yo manipulo con mucho más cuidado si es necesario manipular la capsotomía anterior, porque sé
que él en general tiende a fragilizar más esta capsotomía. Perfecto, perfecto. Sí, la verdad que quedó muy, muy claro los tips, el manejo posterior de la inflamación en estos casos que es crucial en los chicos y el manejo Ujú. de la ambliopía y el manejo de la estimulación visual que es clave. Así que la verdad que quedó muy, muy bueno y muy completo, Bruna. La verdad que yo creo que está el tema de preguntas, yo creo que está muy bien. Lo van a aprovechar mucho tu charla, te queremos agradecer desde el asado, la verdad que es un gusto. Yo, vos sabés que por los Ventura, nosotros los Nicoli tenemos un amor especial y la verdad que en este caso, en el caso de cataratas pediátricas, vos sos una de las personas, la verdad que referentes en Latinoamérica y la verdad que te queremos agradecer mucho tu participación y esta clase que estuvo muy buena con los tips. Muchísimas gracias, Manuel. De verdad es un gusto enorme participar y ojalá el próximo año de verdad estemos juntos ahí todos Esperemos. presencialmente con la Esperemos, en sociedad. algún momento va a empezar. Así que bueno, Sí, bueno, damos muchísimas por gracias por la invitación. un gusto. Y damos por, bueno, por cerrada esta charla, así que bueno, disfrútenla on demand en la página del asado de 100 más 1.